Estamos en el capítulo número 11, donde dejamos la última vez. Y vamos a leer desde el versículo 21. Casi todo. Capítulo 11, versículo 21, y dice: la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía, y cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora mira esto. Vemos que primero, para entender el libro de los Hechos, hay que entender que el libro de los Hechos cuenta la historia de la iglesia en 30 años. El libro de los Hechos, desde el principio a fin, narra el proceso de 30 años de la iglesia. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de los Hechos, no nos tenemos que olvidar de esos 30 años, no nos tenemos que olvidar del tiempo, no nos tenemos que olvidar de las cosas que fueron sucediendo, para que nosotros pudiéramos entender y entrar en el escudriñar las Escrituras y poder rumiarla y poder comprender profundamente lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces vemos cómo en ese momento donde Esteban fue apedreado y murió Esteban, en ese momento la iglesia, que era la iglesia principal que estaba en Jerusalén, en ese momento fueron dispersados los cristianos, llevados por diferentes lugares porque tenían que cumplir la misión de Dios. Entonces dice que fueron dispersados por diferentes lugares, por diferentes zonas, y entre ellos vemos que Felipe fue a Samaria, y dice que cuando fue a Samaria lo vimos lo que sucedió. Dice que el gozo en Samaria era increíble, cómo la gente había recibido el evangelio, y era algo maravilloso lo que estaba sucediendo en Samaria. Mientras que en Jerusalén había persecución, en Samaria había gozo. Y después de eso pudimos ver cómo la iglesia los cristianos se empiezan a dispersar por diferentes lugares hasta llegar a Antioquía. Si nosotros recordamos bien, uno de los diáconos que fue escogido al principio del libro de los Hechos, en el capítulo 6, la elección de los 7 diáconos, dice que en el versículo 5: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procuro, y a Nicanor, a Timón, a Permeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se calcula que este hombre fue uno de los que primeramente llevaron el evangelio a Antioquía. Ahora, si nosotros recordamos bien, Antioquía estaba ubicada a 500 kilómetros de Jerusalén. Era una zona en ese tiempo, 500 kilómetros, era una zona muy amplia, porque recorrer 500 kilómetros representaba aproximadamente 5 días de camino, 6 días de camino. No era tan fácil llegar hasta ese lugar. Y Antioquía era una ciudad que hoy en día es donde está ubicada Turquía. Turquía es donde está Antioquía. Y es una ciudad que en ese tiempo era muy próspera por la economía del comercio que tenía. Muchos viajeros pasaban, ya que era una de la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Y era una ciudad muy pujante, era una ciudad muy próspera, donde todo el mundo iba a hacer sus negocios a esa ciudad. Entonces esa ciudad era muy importante para el mercado, y mucha gente venía de diferentes regiones. Por eso se decía que era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy diversa, con mucha diversidad cultural y de diferentes lugares. Dice que había muchas personas de Macedonia, griegos, sirios, fenicios, judíos y romanos. Había de todos los colores en ese lugar. Era una ciudad que era conocida por el placer. Era una ciudad que era muy conocida por el placer porque tenía uno de los templos más importantes, que era el templo Apolos.
Y el templo Apolos lo que tenía era que tenía muchas prostitutas que se las consideraban como santas en ese tiempo, y andaban por las ciudades, y era algo que comúnmente el placer en ese lugar, en esa ciudad, era muy común, y era una ciudad que estaba muy corrompida en el pecado. Ahora, en esa ciudad Dios decide levantar una de las iglesias más importantes. En esa ciudad completamente llena de pecaminosidad, una ciudad completamente alejada de las cosas de Dios, ahí se levanta una iglesia fuerte y poderosa. Ahí nos muestra Dios que para Dios no hay nada imposible. Que Dios, cuando quiere hacer algo, realmente lo hace. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver, hermano, hay registros de la iglesia de Antioquía en el siglo III, siglo IV, siglo II. Fue una iglesia muy importante. Muchos grandes hombres pasaron por la iglesia de Antioquía porque fue una iglesia que perduró durante varios siglos. Se calcula que tuvo más de 400 años esa iglesia. Esa iglesia donde pasaron diferentes personalidades, como Teófilo pasó por ahí, Crisóstomo. Muchos me preguntan, dice, ¿quiénes son? Fueron grandes historiadores, grandes hombres de la palabra del Señor. Jerónimo fue un escritor y fue el que tradujo la primera Biblia, la Vulgata, que se la conocía, así que fue un gran teólogo muy importante. Josefo fue un historiador judío muy importante en el primer siglo, que hoy nosotros tenemos registros de los escritos de Josefo que a nosotros nos muestran cosas que le sucedían a la iglesia que quizás en la Biblia no lo tenemos, que dan cierta luz a ciertos pasajes de las Escrituras. Josefo fue un historiador judío que él murió a los 100 años, se calcula, en Roma, y que lo mataron porque él se convierte al cristianismo. Los grandes escritos de Josefo hoy en día los tiene la iglesia cristiana, tiene esos escritos de Josefo. Entonces, vemos que la iglesia de Antioquía no fue cualquier iglesia, sino que fue una iglesia muy importante, como pudimos ver al principio que la mano del Señor estaba. Ahora la pregunta es, ¿por qué estaba la mano del Señor? Muchas veces nosotros decimos que la mano del Señor esté con nosotros, o que la mano del Señor esté con algún hermano, o que la mano del Señor esté con una iglesia. La pregunta es, ¿cómo es posible que la mano del Señor esté? Y tiene que ver con que esta iglesia tenía un corazón sincero delante de Dios. Una iglesia que se fue formando con el deseo de hacer la voluntad de Dios, de entender cuál era la voluntad de Dios. Y acá vamos a ir viendo ciertos aspectos mientras vamos a ir leyendo del carácter de una iglesia que está rendida a la voluntad del Señor. Y vemos que Bernabé, este ejemplo de discípulo, porque se calcula que Bernabé fue uno de los 70 que fue elegido por el Señor para ser un discípulo. Bernabé no fue un diácono, Bernabé no fue un apóstol, Bernabé no fue un profeta, Bernabé fue un hijo de Dios y tuvo una labor extraordinaria. Muchas veces, cuando ves a personas que dicen que quieren tener un título, que quieren tener un nombre, que quieren ser alguien, mira la vida de Bernabé. Ya lo pudimos ver que en una oportunidad Bernabé dice que él vendió su heredad. Él tenía un campo y lo vendió y lo dio a la iglesia, y era un hombre de un buen corazón, algo que después intentó imitar Ananías y Zafira y murieron porque mintieron. ¿Se acuerdan la historia? ¿Está acá conmigo? Porque si no parece como que estaría haciendo una introducción y uno dice, pastor, no entiendo nada, pero es importante la introducción para poder entender las Escrituras, si no, no lo vas a entender. Si no, pasa siempre lo mismo, uno lee por arriba y lo que entiende, entiende, y lo que no entiende, no lo entiende. Y no es así. Uno tiene que entender con profundidad ciertos aspectos de las Escrituras para uno poder crecer espiritualmente. Si no, es como que, no, yo leo y no entiendo. Y para entender hay que dedicarle tiempo. El otro día estaba leyendo un libro y decía, el escritor del libro dice que para escribir un mensaje, yo nunca me percaté de eso, pero dice que para escribir un buen mensaje,
un buen mensaje para poder enseñar y para poder predicar la palabra de Dios, dice que cualquier mensaje para predicar la palabra de Dios requiere aproximadamente entre 10 y 30 horas de preparación. Entonces yo me puse a observar, digo, ¿cuánto me demora a mí preparar un mensaje? Y es verdad, un mensaje a mí siempre me demora entre 10 a 15 horas, dependiendo de la complejidad del mensaje. Imagínense que 15 horas obviamente no son en un solo día, pero uno a veces hace 3 horas hoy, 3 horas mañana, 3 horas pasado. Pero mire el complejo del mensaje. Ahora digo, ¿cuántas veces uno escucha a alguien que no tuve tiempo de preparar nada? Imagínese qué le puede predicar a la gente. Un mensaje, no, porque Dios te pone las palabras. No es así. Uno tiene que dedicarle tiempo. Si uno no le dedica tiempo, uno no puede aprender y uno no puede entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos y enseñemos. Todo tiene que ver en base del esfuerzo. No puede que uno diga, no, yo ya soy cristiano y listo, ya el resto lo hace el Señor. Ahora, imagínense que si a mí me toma 10 horas preparar un mensaje para el viernes, 10 horas preparar un mensaje para el domingo, más lo que yo dedico tiempo para crecer personalmente. Porque yo no puedo dedicar mi vida solamente a estudiar para predicar, sino yo también tengo que estudiar para mí, para crecer. Imagínense lo que eso requiere de tiempo. Es algo diario, continuo, constante. Ahora digo, ¿cuántos de los que estamos acá podríamos decir, qué tiempo le estás dedicando a ese crecimiento en tu vida espiritual? A lo que tú hagas para Dios, a los que sirven. ¿Cuánto estás invirtiendo para crecer en el Señor? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas? Si eres un músico, si eres algo, si estás sirviendo en algún área de la iglesia, ¿qué tiempo tú le estás dedicando a ese crecimiento? No, nada. Digo, ¿Dios estará de acuerdo con eso? No creo. Porque si los más grandes escritores y eruditos y teólogos dicen que uno tiene que dedicar mucho tiempo a la palabra y al estudio, digo, si no estudiamos lo más importante, que es conocer a nuestro Señor y Salvador, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante si cuando estés en el cielo, qué va a ser más importante? ¿Tu historial de like que te dieron en Facebook? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es cuánto tú llegaste a conocer de las verdades de Dios en tu vida. Amén. Ahora dice que Bernabé en el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mira si no es importante. Ahí comienza nuestra identidad de cristianos, en Antioquía. Acá comienza. Acá se nos nombra por primera vez como cristianos en esa iglesia de Antioquía. Ahora, mira esto. Vemos que Bernabé llega a Antioquía, vemos que en Antioquía está habiendo una revolución espiritual, vemos que la mano del Señor estaba ahí con los cristianos que estaban en ese lugar, la gente se estaba convirtiendo y Bernabé llega a ese lugar y él empieza a predicar la palabra y mucha más gente se añade. Bernabé llega como a oficializar la iglesia, como a echar raíces a esa iglesia, pero ese crecimiento que empieza a haber en la iglesia, Bernabé no lo utiliza para establecerse él. Bernabé no utiliza ese crecimiento para establecer su popularidad, para quedarse él como el pastor o como el obispo de la iglesia, sino que Bernabé entiende, y esto es importante, entiende cuál es la misión de Dios, cuál es el plan de Dios en todo esto. Y eso es importante. Él entiende qué es lo que Dios quiere. No se sabe bien, pero en alguna oportunidad o en alguna ocasión, Dios le marca a Bernabé ir a buscar a Pablo. ¿Se acuerdan que cuando Pablo desciende a Jerusalén
y mientras él estaba predicando la palabra, había disputa con los judíos. Entonces la iglesia lo saca a Pablo porque lo querían matar y lo envían a Tarso, a la ciudad donde él era, la ciudad natal, a Tarso. Ahora, después de eso viene lo que sucede en Samaria, viene la conversión de Cornelio, sucede esto que está pasando en Antioquía y Bernabé va a buscar a Pablo. ¿Sabe cuánto tiempo pasó entre que Pablo estaba en Jerusalén, lo envían a Tarso y estando en Tarso, Bernabé lo va a buscar? De Antioquía a Bernabé hay 140 kilómetros, pero el tiempo que pasó fueron 8 años. Si uno lo lee así a la ligera, uno dice, wow, bueno, estaba Pablo en Tarso y enseguida la semana siguiente lo fue a buscar Bernabé. 8 años quedó Pablo stand-by en Tarso. El apóstol de Jesús, el hombre más importante, el hombre que escribió 7 de los libros del Nuevo Testamento, estuvo 8 años en Tarso haciendo ¿qué? No se sabe. Se calcula que fue en la parte donde él escribe en 2 de Corintios, donde dice, y fui azotado 40 veces menos una, 5 veces por los judíos. Bueno, se calcula que fue en ese tiempo que él disputaba con los judíos que estaban en Tarso, pero 8 años estuvo. ¿Se acuerdan que estuvo 3 años en Arabia? A veces uno cree que formar a un hombre de Dios es de la noche a la mañana. Se creen que, por eso que es importante el tiempo, para entender cómo Dios opera. Porque si no, nosotros vivimos en una vida exigente, decir, dale. Todavía Pablo ni siquiera era Pablo, era Saulo todavía. Ni siquiera era apóstol todavía. Ya el Señor le había dado el apostolado, pero él todavía no era apóstol, no era reconocido por la iglesia. Y había estado 3 años en Arabia, 8 años en Tarso. Estamos hablando de 12 años. Y Pablo todavía no empieza su ministerio. Se calcula que cuando Pablo se convirtió tenía aproximadamente entre 28 y 30, 31 años. Pasaron 12. Pablo tenía aproximadamente ¿cuánto? 42, 45 años. Y ahí recién lo va a buscar Bernabé. ¿Por qué? Porque sabe Bernabé de parte de Dios que Pablo tiene que entrar a la escena de Dios. No es que Bernabé dice, no, acá el importante soy yo. Bernabé se da cuenta que Bernabé ya era una persona grande y que no le quedaba mucho tiro a Bernabé. Entonces Bernabé empieza a ser usado por Dios para formar ministerialmente a Pablo. Y lo forma ministerialmente porque fue su gran compañero de misiones. Fue un hombre muy importante en la vida de Pablo, Bernabé. Y qué lindo poder ver esto en la vida de las personas. En la vida de las personas que no les importa el protagonismo, sino que les importa la voluntad de Dios. ¿Habrá de eso? ¿Habrá de eso? ¿O nos importa tanto el protagonismo que pasamos por alto cuál es la voluntad de Dios? No, pastor, yo no voy a quedar en segundo plano, ¿eh? O soy primero o no soy nada. Y eso, ¿cómo se ve delante de Dios? Amén. Imagínate que Bernabé está en Antioquía, está predicando, la iglesia está creciendo, su popularidad está creciendo y él en el momento donde él está creciendo en popularidad lo va a buscar a Pablo y lo trae a Antioquía para que Pablo empiece a ejercer su ministerio. Empieza a delegarle y él empieza a tomar cierto lugar para que Pablo empiece a crecer. Y dice que se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, versículo 26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea.
Ahora mira esto. Acá tenemos algo que yo quiero hacer cierto parate en esto y no pasarlo por alto para poder tener ciertos conceptos bien claros de las cosas del Señor. Dice que Bernabé y Pablo estaban en Antioquía y descendieron unos hermanos profetas. Diga conmigo, profetas. Y dice que había uno llamado Agabo, que después lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué importancia tiene estos profetas? ¿Cómo nosotros lo podemos ver a la luz de las Escrituras el día de hoy? ¿Cómo nosotros podemos ver el ministerio apostólico, el ministerio profético, que hoy abunda por todos lados, lleno de apóstoles, llenos de profetas? Es tan importante el ministerio profético, es así como dicen que los profetas revelan, que los profetas hablan, que los profetas dicen. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Y esto creo que me llevó bastantes horas poder resumir, creo que lo que más quería decir. Y justo dio la casualidad o la causalidad de Dios que estoy leyendo un libro que se los recomiendo, que se llama Fuego Extraño, de John MacArthur, y creo que en el capítulo 5 justamente habla del apostolado. Y está muy bien explicado y está muy bien enseñado, y tomé algunas anotaciones justamente de eso que creo que nos va a servir como referencia en esto. Acuérdese, Un Fuego Extraño de John MacArthur, un libro bastante viejo, creo que se escribió en el 2005 me parece, o 2006 me parece que lo escribió. Y vamos a hablar un poquito de eso. Ahora dice que se levantó un profeta llamado Agabo y daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en los tiempos de Claudio. Dice entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea. Ahora vemos aquí el ministerio profético. Ahora, ¿cómo funciona el profeta en el Antiguo Testamento? Si nosotros conocemos un poco la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál era la función del profeta? La función del profeta era revelar lo que el Señor... Fíjate algo, la gran mayoría de todos los profetas tienen un libro en la Biblia, ¿entiende? El libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Daniel, el libro de Oseas, el libro de Miqueas, el libro de Joel, ¿me entiende? Ahora, los profetas, Dios les revelaba y ellos tenían que escribir la revelación de Dios para que quedara en memoria de los pueblos venideros, de los cristianos venideros, de los hijos de Dios. Ahora, esa era la función del profeta. La función del profeta era que él pudiera revelar lo que el Señor le estaba diciendo y ellos lo escribían. Ahora, ¿cuál era la función del profeta en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la función del profeta en el Nuevo Testamento? Ahora, la función del profeta en el Nuevo Testamento es totalmente diferente a la antigua, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas fueron suplantados por los apóstoles. Los apóstoles tomaron el lugar de los profetas. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios, que la iglesia o el fundamento de la iglesia se establecieron por medio de los profetas, de los apóstoles. Ahora, ellos fueron los que establecieron la base del fundamento, las escrituras. Ahora, los profetas en el Nuevo Testamento tomaron un rol totalmente diferente. Y esto es importante. Ahora, ¿cuál era el rol que ellos tomaban? El profeta en el Nuevo Testamento, ellos ya no tenían la misma vigencia, no tenían la vigencia que tenía el profeta en el Antiguo Testamento. Por eso podemos ver que todos los profetas que están en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos escribió una carta o un libro en el Nuevo Testamento, ninguno. Solamente los apóstoles. ¿Están acá conmigo? Bien, ahora, al ser sustituidos, los profetas
del Antiguo Testamento por los apóstoles, la función que tiene el profeta es lo que muchas veces hemos hablado, el don profético. Y el don profético es el don de poder discernir ciertos aspectos que Dios quiere mostrar a la iglesia. Eso es importante. Ahora, no predecir. Los profetas del Antiguo Testamento podían predecir, los profetas del Nuevo Testamento pueden anunciar, pero no predecir. No decir, mira, Dios me dijo que te vas a casar con la hermanita fulana. Eso no es de Dios. ¿Me entiende? Justamente hoy me preguntaban por chicos, ¿quieren sentarse? ¿Por qué no sientan a los chicos estos más atrás, por favor? ¿Pueden sentarse más atrás, ustedes tres? ¿Pueden sentarse más atrás? ¿Puede ser? Porque si se van a estar moviendo acá, distraen a todos los que están acá. Si no, se quedan quietos, ¿sí? Porque quizás están incómodos. No sé con quién vinieron estos chicos. Porque están incómodos acá, Javier. No están cómodos. ¿Están cómodos? ¿Están incómodos, chicos? Sí, están incómodos. Dice que están incómodos. ¿Sí? ¿No estás incómodo? Ah, bueno. Porque estaban como medios incómodos. Si no, tranquilos, ¿sí? Porque hay muchas personas que vienen a escuchar la palabra y ustedes se van a quedar acá adelante. Quédense, por favor, tranquilos, ¿sí? Pues si no van a distraer a todos los demás. Ahora, es importante entender esto, que el profeta no es para predecir. Ese era el profeta del Antiguo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento, lo que el profeta era anunciar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Eso es el profeta. El profeta es alguien que habla la palabra de Dios y que trae luz a la revelación de la palabra de Dios. ¿El profeta qué hace? El profeta es el que puede o entiende la revelación por medio de la luz que él tiene del don profético. ¿Se entiende eso? Amén. Ahora, eso es importante. ¿Por qué? Porque ya entendimos que los fundamentos lo pusieron los apóstoles y los profetas. Ahora, fíjate una cosa. En 1 Corintios 14:3, 1 Corintios 14:3 dice esto. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuál es la función del profeta? Edificación, consolación y exhortación. Nunca predecir. ¿Se da cuenta que la función del profeta cambió completamente? ¿Qué significa esto? Algo que muchas veces yo he dicho, que el oficio del profeta ya quedó relegado, ya fue suplantado por el oficio apostólico. El apóstol fue el que toma la función de recibir la revelación. Ya no la recibe el profeta, la recibe el apóstol. ¿Para qué? Para escribir la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que los apóstoles terminaran de existir. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la Biblia, dice Apocalipsis, que la Biblia es un libro que está sellado, está cerrado. Nadie puede agregar ni nadie puede quitar. Ahora, ¿quién era el que ponía en la Biblia? Los profetas y los apóstoles. ¿Se entiende? Ahora, entonces, si hay profetas, pueden agregar cosas a la Biblia, que hay muchos que lo hacen. Y si hay apóstoles, pueden agregar cosas a la Biblia. No es que lo agregan en papel, pero lo agregan en palabras. Y eso es peligroso, amén. Porque Dios dice, Dios dijo, para. ¿Está acá en la Biblia? No, entonces no es de Dios. ¿Está acá conmigo? ¿Me está entendiendo? Entonces es importante entender eso. ¿Por qué? Porque ahora que la iglesia tiene el Espíritu Santo, yo no necesito un profeta que me revelara. Antiguamente, el Espíritu Santo se movía en reyes, profetas y sacerdotes. Ahora el Espíritu Santo se mueve en toda la iglesia. Si tú necesitas revelación, ¿qué tengo que hacer? Orar. No tenéis, ¿por qué qué? ¿Qué dice la Biblia? No tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. Yo te digo, a veces hay cosas que no tengo en mi vida porque no me dedico a la oración. La oración es importantísima para yo. Ahora, ¿qué hace la oración? La oración, algo que hace, es que la oración nunca te va a dar lo que tú quieras. Nunca. La oración tiene algo extraordinario, que no se sabe cómo, pero de cierta manera la oración está
ligada a la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una soberanía de Dios y cuando yo oro sobre la soberanía de Dios, hay ciertas cosas que Dios me da porque ya estaba soberanamente establecido que Dios me la diera. Ahora, ¿cuál es la otra función de la oración? Porque si ustedes lo ven, Jesús, mire por dónde nos estamos yendo, pero es importante. Jesús, cuando Él oró en Getsemaní, Él oró 3 veces para que esta copa pasara. ¿Se acuerdan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pasó la copa? No. Entonces, ¿para qué oró? Muchos pueden decir, bueno, pero ¿para qué oro si lo que está establecido por Dios va a suceder y lo que está establecido por Dios que no va a suceder, no va a suceder? No, porque está ligada la soberanía de Dios a la oración. ¿Qué hace la oración? La oración te prepara. ¿Qué hizo Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No. Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. No. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No. Listo, es la voluntad del Señor. ¿Se entiende? ¿Qué hizo la oración? Lo preparó espiritualmente. Lo fortaleció para lo que iba a acontecer. La oración que hizo le reveló que la voluntad de Dios no era pasar la copa. ¿Se entiende? Entonces cuando yo estoy orando para que Dios me dé algo y Dios no me lo da, pastor, yo sigo orando para que Dios no me lo dé. Sigue orando, Dios te lo dará. Espera. Si Dios no te lo está dando porque algo te está diciendo en la oración, ¿cuál es? Que no es la voluntad de Dios. Entonces la oración lo que tiene que hacer es revelarte a ti, que tú puedas estar tranquilo en lo que entendiendo. La oración lo que hace es a mí mostrarme cuál es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que va a venir algo, lo sigo esperando. Si no es la voluntad del Señor, no lo sigo esperando. ¿Me entiende? O me prepara. Eso es importante. Ahora, no se sabe cómo, pero la oración está muy ligada a la soberanía de Dios. Por eso dice la palabra, todo lo que pidas, pedilo en mi nombre, por eso no tenés porque no pedí. Entonces, hay una conexión muy importante por medio de la oración. Amén. Nosotros tenemos que orar, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo tenemos que orar? Siempre. Ahora, el ministerio profético es ese ministerio que dice que es para exhortación, para edificación y consolación. No es para predecir ni nada por el estilo. Por eso que antes Pablo muchas veces le enseña y dice, cuando alguien va a profetizar, 2 o 3 puedan fijarse en lo que está diciendo, si realmente lo que está diciendo viene de parte de Dios o no. Entonces vemos que aquí Agabo, él se levanta y él empieza a decir que, y da a entender por el Espíritu. No dice, Dios dice. ¿Está acá conmigo? Él da a entender. Es como que Dios me habla y me dice, antiguamente el profeta tenía una autoridad que hoy el profeta no la tiene. El otro día justamente estaba viendo una mujer, no sé en qué país, una profeta, que Dios le había dicho que el que le besara los pies se iba a sanar y tenía que pagar $50. Usted tiene que verlo el video, está muy bueno. Yo ni loco le beso los pies, un olor a pata. Ahora, ¿se da cuenta? No, porque el profeta lo dice. Eso está tomando un poderío, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo me dijo cuando el Espíritu Santo no te dijo. Amén. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso que es muy peligroso. Por eso que mucha gente dice, y se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Porque dicen que son algo que no son. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Muchos que dicen, no, mira, el profeta me dijo. ¿Qué profeta? Para un cachito. Acerquémonos a la palabra. Entonces fíjate que Agabo dice, y dio a entender, como diciendo, a mí el Señor me reveló que va a pasar esto. Pero en ningún momento, y dice que lo que va a pasar, va a venir tipo un hambre, que fue lo que sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. El profeta nunca dijo, hagan esto. ¿Me entiende? Agabo nunca dijo, hagan esto, sino que él dio a entender que los hermanos, quizás, imagínense que en ese tiempo era necesario el don profético, porque ¿cómo sabías vos cómo estaba la gente?
¿Cómo se manejaba, hermano? No tenían WhatsApp, ni teléfono, ni nada por el estilo. Entonces el Espíritu les revelaba que había hermanos que estaban pasando necesidad. Entonces, ¿qué hicieron? Todos dispusieron en su corazón ayudar. Pero no fue una obligación, no fue una ordenanza. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el profeta no tiene esa autoridad que tenía antiguamente. Antiguamente el profeta decía, Dios dijo esto y esto es lo que tenemos que hacer y se determinó. Acá no. Acá vemos cómo Agabo, aparte dice Agabo que dio a entender por el Espíritu. El mismo Espíritu que está en él, en aquel que está en mí también, es el mismo Espíritu que dio a entender. No dijo, Dios dice tal cosa. Por eso que es muy importante. Ahora, quiero hablar un poquito del apóstol. Hablamos del profeta, hablemos un poquito del apóstol que hoy abunda por todos lados. Yo conozco gente que todo el tiempo me dice, no, porque el apóstol fulano, no, porque el apóstol mengano. Esto es muy importante para que usted, nadie lo engañe y que usted tenga luz en la palabra de Dios. Amén. Ahora, es importante entender esto, que para que alguien sea apóstol, Bernabé, que era un hombre extraordinario, no fue apóstol. ¿Por qué no fue apóstol? Porque el apóstol, sabe que hay un mover muy importante con el tema de el apostolado por todos lados. Este movimiento se levantó en el siglo XIX, a principios del 1900, y después, en la década del 70, se fomentó. ¿Y sabe cuál era la ideología de ellos? Que si hubo apóstoles en la antigüedad, tiene que haber apóstoles hoy. ¿Y sabe por qué no puede haber apóstoles hoy? Porque es muy simple. No puede haber apóstol desde ningún punto de vista. No puede haber apóstoles. El que se llama un apóstol es un hereje. El que se llama un apóstol debería arrepentirse, como dice la palabra, todo aquel que añada o todo aquel que quite, dice la palabra, será quitado del libro de la vida, como dice Apocalipsis. Ahora, aquel que se llama apóstol es un blasfemo, un mentiroso, un engañador, un estafador. Incluso deberíamos confrontarlo, porque no es de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque hay requisitos para ser apóstol. Y preste atención a esto. ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? El requisito debía ser que el apóstol debía ser testigo fiel de la resurrección de Jesucristo. Escuche esto. El apóstol debe ser un testigo fiel de la resurrección de Cristo. Esto lo dice en Hechos capítulo 1, 22, que lo leímos. De que debe la persona haber estado con Cristo resucitado en la carne. ¿Está acá conmigo? Esto no implica ni visión ni sueño. Porque yo he escuchado gente, no, yo tuve un sueño de que el Señor me nombraba apóstol. Esto es imposible porque Dios no se maneja de esa manera. Porque el requisito es, dice, haber estado con Cristo desde el principio y haber estado con Cristo resucitado en la carne, haberlo tocado, haber comido con Él, como hicieron los apóstoles, que el Señor se les presentó y se acuerdan que Tomás le metió la mano en el costado, tocó sus heridas, tocó la carne, no un espíritu, no una visión. Ahora, si hay alguien en la faz de la tierra, hace 2000 años, desde 2000 años hasta ahora, que viene y me dice, a mí se me apareció Jesús, y yo lo abracé, y yo lo toqué, esa persona vio demonios. Vio demonios. Pastor, yo estaba en mi casa y Jesús se me apareció y yo le besé los pies y lo toqué y tenía los pies calentitos. Esa persona está mintiendo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Porque es imposible. Nadie puede ver a Jesús en la carne, resucitado. Nadie. Por eso que nosotros lo que tenemos, lo que vemos es al Espíritu Santo. Lo que nosotros percibimos es el Espíritu Santo, pero no a Cristo en la carne, porque Él dice que está a la diestra del Padre. Ahora, ese era el requisito. Segundo, debía ser nombrado personalmente por Jesús. Jesús debía nombrarlo apóstol.
debía nombrarlo apóstol. Y tercero, tenía que demostrar que fue hecho apóstol recibiendo la delegación de la autoridad que tenía Jesús. Por eso que los apóstoles tenían tanto poder, porque era un poder delegado directamente de Jesús, que hoy nosotros no podemos tener. Ahora, fíjate algo, y esto es importante. Yo no puedo calificar de que me llamé apóstol por una visión o por un sueño, porque eso no califica, dice John MacArthur. Dice, eso no califica, sino que yo tengo que haber conocido a Cristo en la carne. Ahora, la pregunta es, ¿quién conoció a Cristo en la carne? ¿Los apóstoles? Y usted podría decirme, bueno, pero ¿y Pablo? ¿Qué hay de Pablo? Pablo no lo conoció a Cristo en la carne, porque Pablo aparece cuando Cristo ya había muerto y había resucitado y había sido elevado al cielo. Mire lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4. ¿Lo tienes ahí, Eliel? Pues partió Eliel. Estaba ahí. 1 Corintios 15, 4. Ahí está, mire lo que dice. Dice que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció. Amén, ¿está acá? A Cefas. Después, ¿a quién se le apareció? A los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros duermen. Y después apareció a Jacobo, y después a los dos, después a todos los apóstoles. Y por último, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién fue el último que se le apareció? A Pablo. Por eso que Pablo está avalado para ser apóstol, porque se le apareció a Pablo en la carne, no en espíritu, en la carne, y fue nombrado por Jesús como apóstol, y tenía el respaldo y la autoridad del mismo Jesucristo. Ahora, cualquier persona que diga, fíjate una cosa, a mí me nombró apóstol el apóstol fulano. Ningún apóstol podía nombrar a otro apóstol, porque tenías que ser nombrado directamente por Jesús. Jesús mismo te tenía que nombrar apóstol. Entonces, como hoy se ve tanta herejía, hermano, es increíble, es increíble. En la mayoría de las iglesias todo el mundo es apóstol. Todo el mundo es apóstol. Pablo dice, yo afirmo que fui el último a quien el Señor se le apareció. Ahora, si alguien viene y me dice, a mí se me apareció el Señor, ¿a dónde queda lo que dice la palabra que Pablo dice, a mí fue el último que se le apareció? Pastor, a mí se me apareció el Señor. Si acá Pablo dice que él fue el último que se le apareció.